¿qué vas a hacer? ¿Vas a marchar o te vas a detener? Pero yo te digo ahora que ha llegado un momento importante a tu ministerio. Ahora mismo la tierra prometida se encuentra en juego. Si tú marchas y no te detienes, la vas a ver. Pero si retrocedes, no disfrutarás de la leche y la miel. No debes tenerle miedo a Faraón. No debes olvidar que contigo anda el Señor. Camina y marcha que el mar rojo se abrirá. Camina, mi hermano, camina que vas a llegar. Y en los momentos de debilidad y cuando sientas que no puedas más, yo te digo que marches, que vas a llegar. La tierra prometida esperándote está. Y en los momentos que te sientas cansado, no te detengas, tú sigues marchando, pues Dios fortalece al debilitado. La tierra prometida te está esperando, te está esperando. Ha llegado un momento importante a tu ministerio. Ahora mismo la tierra prometida se encuentra en juego. Si tú marchas y no te detienes, la vas a ver. Si retrocedes, no disfrutarás de la leche y la miel. No debes tenerle miedo a Faraón. No debes olvidar que contigo anda el Señor. Camina y marcha que el mar rojo se abrirá. Marcha, mi hermano, oh, marcha que vas a llegar. Y en los momentos de debilidad y cuando sientas que no puedas más, yo te digo, marcha que vas a llegar. La tierra prometida esperándote está. Y en los momentos que te sientas cansado, no te detengas, tú sigue marchando, pues Dios fortalece al debilitado. La tierra prometida te está esperando. La tierra prometida te está esperando. Marcha, marcha. Global Church TV, Iglesia Global. Cómo Satanás detiene nuestras oraciones. El combate en el reino celestial. Quiero compartir con ustedes un testimonio de alguien que se salvó, alguien que había estado sirviendo al diablo. Cuando ese hombre dio su testimonio, yo no quería creerlo. Tuve que ir 10 días ante el Señor en ayuno, pidiendo, Señor, ¿es cierto eso? Y fue en ese momento que el Señor comenzó a enseñarme lo que sucedía en el reino espiritual cuando oramos. Este hombre nació después que sus padres se dedicaron a Lucifer cuando todavía estaba en el vientre. Hicieron muchos rituales dedicándolo a servir a Lucifer. Cuando tenía 4 años de edad, comenzó a ejercer su poder espiritual y sus padres comenzaron a temerle. Cuando tenía 6 años, sus padres se lo entregaron a los brujos para que lo entrenaran. A los 10 años ya estaba haciendo grandes cosas en el reino del diablo. Llegó a ser temido por los brujos comunes. Fue muy terrible en las cosas que hacía a pesar de que era niño todavía.
A la edad de 20 años se convirtió en un joven con demasiado derramamiento de sangre en sus manos. Mató a su antojo. A través de la meditación trascendental salía de su cuerpo y podía levitar. A veces se despegaba del suelo y podía mantenerse en el aire. También podía entrar en trance y salir de su cuerpo dejándolo atrás. Y se iba por el mundo. A esto se llama astroviajes. Este individuo fue usado por Satanás para destruir y fracturar numerosas iglesias y también para acabar con muchos pastores. Un día fue asignado para destruir a una iglesia que estaba muy llena de oración, pero habían tantas divisiones en aquella iglesia y muchas confusiones, y él comenzó a trabajar en esa iglesia. Pero entonces el pastor llamó a un ayuno para que toda la congregación se uniera. A medida que la iglesia comenzó a ayunar, empezó gran arrepentimiento y una gran cantidad de reconciliación. Entonces el pueblo se reunió y comenzaron a orar para que el Señor hiciera su obra en ellos. Y continuó la intercesión y el clamor a Dios para que tuviera misericordia e interviniera en sus vidas. Al transcurso de los días, el hombre llegó una y otra vez con los espíritus demoníacos contra la iglesia, pero entonces llegó una palabra de profecía que les instruyó a los cristianos a levantarse y lanzar una guerra contra los poderes de las tinieblas que estaban atacando a esa iglesia. Así que un día, este hombre dejó su cuerpo en su habitación y se fue en un viaje astral. Dirigió una poderosa fuerza de espíritus demoníacos en contra de esa iglesia. Ahora bien, este es su testimonio. Su espíritu se movía en el aire sobre la iglesia tratando de atacarla, pero había una cubierta de luz sobre aquella iglesia, y de repente entró un ejército de ángeles que les atacaron y hubo lucha en el aire. Todos los demonios huyeron, mas él fue arrestado por aquellos ángeles del Señor. Sí, detenido por los ángeles, se vio en manos de unos 6 ángeles y lo llevaron a través del techo justo antes del altar de la iglesia. Allí estaba él y la gente oraba. Estaban en profunda oración de guerra espiritual, atando, quebrantando y echando fuera demonios. El pastor estaba en la plataforma dirigiendo las oraciones y la guerra espiritual. El Espíritu de Jehová le habló al pastor diciendo: el yugo se ha roto y la víctima está allí frente a ti. Ayúdalo por medio de la liberación. Cuando el pastor abrió sus ojos, vio al joven colapsado allí. Su cuerpo estaba con él. Él estaba en su cuerpo. El joven dice que no sabe cómo su cuerpo se unió a él, ya que lo había dejado en su casa, pero allí estaba, en su cuerpo, sin saber cómo había entrado en la iglesia, excepto que los ángeles le habían llevado a través del techo. Ahora bien, estas cosas son difíciles de creer, pero el pastor silenció a la iglesia y les dijo lo que el Señor le había dicho, y después le preguntó al joven: ¿quién eres tú? Oraron por su liberación y él temblaba mientras los demonios salían de él. Más tarde compartió su vida. Este joven ha llegado hasta el Señor y es evangelista, predicando el Evangelio. El Señor lo está utilizando poderosamente para liberar a otras personas. Una noche fui a una cena, cuenta Juan Mulinde, redactor de esta nota. La única razón por la que fui es que alguien me habló del joven. Yo tenía mucha curiosidad de verlo y de comprobar si su historia era verdadera. Y al transcurrir la noche, él me dio la oportunidad de escuchar su testimonio. Habló de muchas cosas y lloró a causa de todo lo que había hecho. Al terminar hizo una súplica. En la presencia de los muchos pastores presentes, él dijo: apelo a vosotros, pastores, por favor, enseñen a la gente cómo orar. A las personas que no oran se les puede vencer en cualquier área por el diablo, y hay maneras en la cual el enemigo explota sus vidas y sus oraciones.
El enemigo sabe cómo exactamente explotar las oraciones de las personas que no saben cómo orar. Enséñale a la gente cómo usar la armadura espiritual que Dios provee. Luego, él compartió la forma en que él conducía exposiciones en el aire. Iba con otros agentes satánicos y un montón de espíritus demoníacos. Cada uno tiene que ir a trabajar su turno. Así que regularmente tenía un horario para cumplir y hacer la guerra en los cielos. Y dijo que en los lugares celestiales, en el ámbito espiritual, si la tierra está cubierta bajo el manto de la oscuridad, ese manto es tan espeso como una roca y cubre toda la zona. Estos espíritus son capaces de ir a la parte superior y también por debajo del manto, y desde ese nivel influyen en los acontecimientos en la tierra. Cuando los malos espíritus y los agentes satánicos humanos salen de sus turnos, van hacia abajo, a la tierra, a los puntos de pacto que incluyen las aguas y la tierra para la restauración de su espíritu. ¿Y cómo refrescan su espíritu? Lo hacen por medio de los sacrificios que la gente da a estos altares, a los puntos de pacto. Podrían ser sacrificios en la brujería abierta, sacrificios de sangre de todo tipo, incluyendo el aborto, la guerra y los sacrificios obviamente de animales y de humanos. O podrían ser los sacrificios de la inmoralidad sexual, donde la gente practica perversiones sexuales y todo tipo de promiscuidad. Y ese acto los fortalece en sus poderes. Hay muchos tipos más de sacrificios. Dijo que cuando los agentes satánicos están en el reino celestial y los cristianos comienzan a orar en la tierra, las oraciones de los cristianos aparecen en 3 formas. Todas las oraciones aparecen como el humo que se eleva a los cielos. Algunas oraciones aparecen igual que el humo, se van a la deriva, a lo largo y desaparecen en el aire. Estas oraciones provienen de personas que tienen pecado en sus vidas y no están dispuestas a hacerle frente. Sus oraciones son tan débiles que son arrastradas y desaparecen en el aire. El otro tipo de oración es también como el humo, que se levanta hasta que llega hasta la roca, es decir, hasta ese manto espeso de oscuridad, pero no penetra a través. Estos suelen ser personas que tratan de purificarse, pero carecen de la fe. Por lo general, ignoran los otros aspectos importantes que necesitan cuando alguien ora. El tercer tipo de oración es semejante al humo que está lleno de fuego. A medida que sube es tan caliente que cuando llega a la roca comienza a derretirse como la cera. Se perfora aquella roca o aquel manto de oscuridad y pasa a través de ella. Muchas veces, cuando la gente comienza a orar, sus oraciones parecen como la del primer tipo. Pero a medida que continúan orando, sus oraciones cambian y llegan a ser como la de la segunda oración o del segundo tipo. A medida que continúan orando, de repente se enciende y se convierte en fuego, y sus oraciones llegan a ser tan poderosas que atraviesan ese manto de oscuridad, esa roca, y entran. Muchas veces los agentes del mal se daban cuenta de que las oraciones estaban cambiando y acercándose al estado de fuego, por lo cual ellos se comunicaban con otros espíritus en la tierra y les decían: distrae a esa persona de la oración, deténlo ahora mismo. Aunque ellos están persistiendo, se están arrepintiendo, están permitiendo que la palabra traiga corrección a su espíritu. Su fe ha ido creciendo y sus oraciones son cada vez más enfocadas. Los cristianos se rinden ante estas distracciones muy a menudo. El diablo ve que sus oraciones están ganando fuerza y comienzan las distracciones como llamadas telefónicas. A veces en medio de la oración, cuando esta es muy intensa, el teléfono suena y usted piensa que puede ir a contestar el teléfono y luego regresar y continuar orando, pero cuando vuelve tiene que ir de nuevo al principio, y eso es lo que el diablo quiere. Otros tipos de distracciones en su camino incluye hasta el tocar de su cuerpo, es decir, cuando siente algún dolor en alguna parte, incluso traerle hambre para que vaya a la cocina y se prepare algo de comer, con el fin de sacarlo del lugar. Ya lo han derrotado de esa forma. Y continúa diciendo a los pastores este hombre: